Ahora mismo, mientras tu motor está en marcha, el coche parece estar en marcha. Normalmente puede haber uno solo, sensor del tamaño de un dedo completamente sucio, robando potencia, aumentando el consumo de combustible y reduciendo la vida útil del motor. Todo esto sin encender ninguna luz en el tablero. Y es exactamente por eso millones de conductores conviven en Brasil con coches débiles y de alto consumo de combustible y inspecciones ambientales fallidas, sin nunca descubrimos la verdadera causa. ¿Cómo? Un componente tan pequeño puede, transformando un coche saludable en un problema constante. Oficinas. Las empresas especializadas ven este mismo escenario todos los días. Se cambian bujías y bobinas, bomba de combustible, limpiador de inyectores y nada se resuelve. El problema persiste hasta alguien limpiando un sensor que casi nadie se acuerda de comprobarlo. Y no es el sensor obvio que todo el mundo imagina. Hay un verdadero villano oculto que acumula suciedad con el paso de los años, envía datos completamente erróneos para la unidad de control electrónico, hace que el motor trabajando contra uno mismo. A lo largo en este video, vamos a desmontar técnicamente el más sistema de inyección problemático, uno por uno, pero el sensor que falla con más frecuencia, que casi nadie limpia, y eso puede cambiar completamente el comportamiento del motor. En unos minutos, solo se revelará el final. Número 13. Sensor MAF, sensor de flujo de aire. El sensor MAF es uno de los componentes más críticos y al mismo tiempo el más descuidado de todo sistema de inyección electrónica de combustible. La función, su trabajo, es medir con una precisión extremadamente alta la cantidad exacta de aire que entra en el motor. Información esencial para la central determina la cantidad de combustible debe inyectarse. En términos técnicos, estamos hablando de medidas en una escala microscópica, tomado miles de veces por segundo. Este sensor utiliza un cable extremadamente delgado, por lo general platino, con un espesor similar a una hebra de cabello humano, que se calienta eléctricamente a una temperatura constante. A medida que el aire pasa a través de este alambre, lo enfría proporcionalmente a cantidad de flujo. La central, la electrónica, no mide el aire directamente, mide la corriente eléctrica necesaria para mantener este cable caliente, traduciendo este valor en masa de aire con precisión de milisegundos. El problema comienza cuando el polvo, las partículas microscópicas, vapores de aceite de respiradero del motor o incluso residuos de los filtros deportivos aceitados acumulan residuos en ese hilo sensible. Esto altera completamente sus propiedades térmicas. El resultado es que la central eléctrica comienza a recibir información incorrecta sobre la cantidad real que entra al motor. Con datos incorrectos, la inyección trabaja con mezclas inadecuadas. Los síntomas son clásicos: pérdida de potencia durante aceleraciones más fuertes, consumo elevado de combustible inexplicable, conducción mejora lenta y regular y empeoramiento de forma aleatoria, y en casos más graves, el motor podría incluso detenerse al quitar el pie del acelerador. En centros de diagnóstico en Brasil, se estima que alrededor del 40% de vehículos con códigos de mezcla ricos o la gente pobre no tiene defectos electrónicos en sus sensores MAF, solo contaminación. Limpieza adecuada. Requiere un spray específico para el sensor MAF y extremo cuidado para nunca tocar físicamente en el elemento sensorial. Número 12. Sensor MAP, sensor de presión colector de admisión. El sensor MAP es ampliamente utilizado en vehículos con sistema de inyección tipo Speed Duty, muy común en los motores brasileños, especialmente modelos más antiguos o Popular. En lugar de medir directamente el flujo de aire, mide la presión absoluta dentro del colector de admisión. Este sensor utiliza un elemento positivo que altera su resistencia eléctrica según la presión aplicada sobre él. En términos prácticos, él informa a la oficina central cuál es la carga real motor. Al ralentí, con el acelerador, con el colector cerrado, el vacío en el colector es alto,
y el sensor registra presiones bajas, típicamente entre 20 y 30 kilocalorías. En aceleración total, el vacío prácticamente desaparece y la presión se acerca a presión atmosférica, aproximadamente 100 kPa nivel del mar. El centro de control electrónico cruza estos datos con la velocidad del motor y temperatura del aire a calcular, por fórmulas termodinámicas, la cantidad de entrada de aire. El gran problema surge cuando las mangueras de vacío que conectan el sensor y el colector se secan y se agrietan, se liberan parcialmente, algo extremadamente común en los coches brasileños debido a calor y envejecimiento del material. Pequeñas entradas de aire falsas distorsionan el sonido. La lectura está completa, el sensor pasa para informar una presión más alta que real, haciendo creer a la oficina central que el motor está bajo carga incluso en condiciones normales. Luz. El resultado es un exceso de combustible, consumo desorbitado, humo negro en el escape y códigos mezcla persistente y rica. En talleres, simplemente limpiando el agujero del sensor y la sustitución del mismo. Las mangueras resuelven aproximadamente el 80% de los problemas atribuidos al MEP. Pero hay una sensor aún más sensible, responsable, directamente a través de emisiones y ajustes de la mezcla. Número 1. Sensor de oxígeno. Sensor lambda. El sensor del oxígeno es literalmente el ojo de unidad de control electrónica para qué es que ocurre dentro del proceso de combustión. Instalado en el sistema de escape, monitorea constantemente la eficiencia de ese quema y permite que la mezcla de aire y combustible se ajusta a miles veces por minuto. Este sensor utiliza un elemento cerámico de circonio que opera a temperaturas superiores a 300 grados Celsius. Cuando la diferencia en la concentración de oxígeno entre los gases de escape y en el aire exterior, el sensor genera un voltaje, corriente eléctrica en una combustión ideal, cerca de la relación estequiométrica de 14, 7 partes de aire a 1 de combustible. El sensor produce aproximadamente 0,45 V. Si la mezcla se agota, dejando un exceso de oxígeno en escape y el voltaje cae a valores por debajo de 0,3 V. Si la mezcla se vuelve más rica, el voltaje sube por encima de 0,6 V, El problema surge cuando este sensor es contaminado por residuos de combustible aceite adulterado, quemado, aditivos, desgaste inadecuado o interno de motor, algo, por desgracia, común en escenario brasileño. Sustancias como fósforo, silicio y metales pesados envenenan químicamente el elemento circonio, lo que hace que el sensor sea lento y inexacto. Funciona, pero responde tarde. Pases centrales corrige la mezcla que estaba fuera de tiempo, generando fluctuaciones, alto consumo, clara pérdida de rendimiento y fracaso, preciso en las pruebas de emisiones. Y lo peligroso es que muchas veces este sensor no provoca un fallo inmediato en el tablero, pero también hay un sensor de posición. A menudo se pasa por alto, cuyo defecto causa síntomas por completo diferente y cuál puede ser el real culpable, cuando nada más parece explicarlo el comportamiento del motor. Y eso es exactamente. Hablaremos de él la próxima vez. Parte 10. Sensor TPS. Sensor de posición del acelerador. El sensor de posición del acelerador, conocida como TPS, es básicamente un potenciómetro. Alta precisión montada directamente sobre eje de mariposa del acelerador. A su trabajo es informar a la sede central. ¿Qué es la electrónica en tiempo real? Exactamente el ángulo de apertura que el conductor lo solicita mediante el pedal. Parece simple, pero esta información es decisivo para todo comportamiento de motor. Internamente, el TPS tiene una pista resistiva circular, a través de la cual un contacto móvil se desliza. Este contacto divide el voltaje de referencia enviado a través de la oficina central, generalmente generando algo alrededor de 0,5 V, con la válvula de mariposa completamente cerrado y acercándose 4,5 V con el acelerador completamente abierto. El centro de control utiliza esta señal para saber si el conductor está acelerando de una manera suave, una situación en la que se da prioridad a economía, o si requiere carga total, el momento en que enriquece la mezclar
y adelantar el tiempo de encendido a extraer la máxima potencia. El problema surge cuando este rastro resistivo comienza a desgastarse o contaminarse con residuos acumulados a lo largo de los años. Esto forma lo que se llama puntos muertos, regiones donde la señal eléctrica falla o fluctúa erráticamente. Curiosamente, estos puntos a menudo aparecen precisamente en el más utilizados en la vida cotidiana, como la velocidad de navegando por la carretera o acelerando parcial en el tráfico urbano. El conductor se sienten sacudidas al acelerar, baches, poder en posiciones específicas de pedalear, en casos más graves, incluso provocar desmayos, motor completo al pasar por estas zonas defectuosas. En diagnóstico. Profesionalmente, este sensor está evaluado observando el gráfico de voltaje en escáner, mientras el acelerador está moviéndose lentamente. Cualquier salto o una caída repentina de la señal indica desgaste, parte interna del potenciómetro. Número 9. Sensor CP, sensor de posición de cigüeñal. Sin el sensor de posición del cigüeñal, el motor moderno simplemente no funciona. Esta cosita, componente instalado muy cerca de volante o rueda dentada, en solidaridad con el cigüeñal, envía pulsos, sistemas eléctricos extremadamente precisos, cada vez más que los dientes pasen por delante de su punta magnética. En la práctica, el centro de la electrónica utiliza estos pulsos para saber exactamente dónde está posicionado cada pistón, dónde está y a qué velocidad gira el motor, definir el momento exacto de la inyección de encendido por combustible y chispa. Cuando este sensor comienza a acumularse limaduras de metal, residuos de aceite, suciedad ambiental, quemada o común, la señal pierde calidad y experimenta fallas. Aparecen problemas intermitentes. El motor puede apagarse de repente cuando hace calor, tarda demasiado en arrancar o pierde chispa porque fracciones de segundo, incluso a velocidad constante. En los talleres brasileños es extremadamente común que los motores estén condenados por presunto defecto en bomba del sistema de combustible o de encendido, cuando en realidad una simple limpieza de punta del sensor CP, eliminación de partículas, toallitas de metal con un paño limpio y limpiador, contactos, restaura completamente la estabilidad de operación. Pero la unidad de control electrónico no depende únicamente de posición del cigüeñal. También necesita saber exactamente cuál es el comando. Se están instalando las válvulas. Número 8. Sensor CMP. Sensor de posición del árbol de levas de válvulas. El sensor de posición de el comando trabaja junto con el sensor del cigüeñal, como si fueran dos relojes que funcionan perfectamente sincronizados. Mientras que el sensor de el cigüeñal proporciona información sobre la rotación y la velocidad, posición general del motor, el sensor de el comando revela la fase exacta de cada cilindro está en ese ciclo. La información es esencial para la inyección secuencial y para operación sistemas de control de variables correctos. Muy común en los motores actuales vendidos en Brasil. Normalmente este sensor se encuentra instalado en la tapa del distribuidor o en culata, lectura de una rueda fónica o protuberancia metálica en el árbol de levas. Con cada giro del comando envía una referencia específica que indica la cilindro número 1 en fase de combustión. Cuando este sensor comienza a fallar por contaminación por aceite espeso, suciedad o incluso microfisuras internas, la central pierde ese sutil punto de referencia y entra en modo de emergencia. La inyección se detiene, ser secuencial y comienza a funcionar en grupo. El resultado es una marcha lenta, arranques en frío inestables y más prolongados y pequeñas sacudidas entre 2 y 3.000 rotaciones, síntomas frecuentes asignados a bobinas o boquillas inyectoras. En la práctica, el problema suele ser solo un sensor de comando enviando señales débiles o distorsionadas. Una inspección visual y limpieza del área, la lectura, puede mejorar dramáticamente suavidad del motor,
pero todavía hay sensores que son aún más ignorados que si se ensucian simplemente por el paso del aire. Número IAT, sensor de temperatura de aire de admisión. El sensor de temperatura. El aire de admisión es un componente pequeño y discreto, normalmente instalado en el colector de admisión o integrado en conducto del filtro de aire, tan discreto que la mayoría de los conductores ni siquiera saben que él existe. La función parece sencilla: medir la temperatura del aire que entra al motor, pero esta información es crucial para el cálculo correcto de la mezcla. El aire frío es más denso y contiene más oxígeno por volumen, mientras que el aire caliente es menor densa. La unidad de control electrónico utiliza esto, dado que se ajusta exactamente cuánto se debe inyectar combustible en cada ciclo. Con el tiempo, este sensor puede quedar cubierto por la neblina de aceite sistema de ventilación del motor, polvo adheridos o residuos de los filtros de aire engrasado. El termistor interno se vuelve a sentir una temperatura diferente a real. Esto genera lecturas artificialmente más caliente o más fría, haciendo que el motor está trabajando constantemente un poco, rico o algo pobre. El efecto no es un defecto repentino, pero una pérdida de potencia continua, alto consumo y en días muy calurosos, incluso alguna ligera detonación. Los técnicos informan que una limpieza tenga cuidado con los limpiadores electrónicos, sin tocando directamente el elemento sensible. Generalmente da una respuesta rápida a sensor y estabilizar la mezcla, pero hay un sensor térmico aún más grande e importante, responsable de controlar afecta directamente el funcionamiento del corazón del motor. Número 6. Sensor S, sensor temperatura del líquido enfriamiento. El sensor de temperatura del refrigerante es uno de los sensores más influyentes de todos los tiempos. Sistema de inyección. Informa la temperatura real de la unidad de control electrónico motor, datos esenciales para el control de arranque en frío, avance de encendido, enriquecimiento de la mezcla y activación del electrobillador. Este sensor normalmente se atornilla a culata o en algún paso del sistema de enfriamiento, permaneciendo en contacto directo con el fluido. Cuando el motor está frío, la unidad de control enriquece el mezclar y aumentar ligeramente la velocidad de rotación para garantizar un funcionamiento estable. Según sea necesario, a medida que aumenta la temperatura, la mezcla se ajustándose al punto ideal de eficiencia. El problema surge cuando este sensor está empezando a funcionar mal internamente o sufre oxidación en los terminales. Puede informar a la unidad de control que el motor está frío cuando en realidad ya hace calor, manteniendo la mezcla rica en todo momento. El resultado es un alto consumo de combustible y cambios de marcha, desgaste lento y irregular, acelerado del motor e incluso contaminación del aceite por exceso de combustible. En otros casos, el sensor indica que el motor está demasiado caliente durante el partido, lo que dificulta su operación, arranque en frío. Este sensor es común en los talleres. Ser responsable de los problemas consumo y funcionamiento persistentes y regular, sin ninguna luz encendida panel. Número 5. Sensor de velocidad del vehículo, VSS. Cuando el velocímetro comienza a fluctuar sin motivo, la transmisión comienza a cambiar de marcha de una manera extraña, o el piloto automático simplemente se desactiva de la nada. A veces, el culpable silencioso es el sensor a velocidad del vehículo. Este sensor normalmente se instala en la caja de transmisión o diferencial y genera pulsos de electricidad proporcional a la velocidad de rotación real del eje de salida o del revés. Cada uno de estos pulsos es interpretado por la unidad de control electrónico para saber exactamente la velocidad de coche, decidiendo el momento adecuado para cambios de marcha, ajustar la mezcla en ralentizaciones y habilitar o deshabilitar sistemas como el control de crucero e incluso control de estabilidad y más modelos modernos. El problema surge cuando el sensor comienza a acumular aceite, barro, cal o suciedad típica de la calle y carreteras brasileñas. La punta magnética se satura y empieza a llegar la señal, incompleto o irregular.
El sistema central pasa pensando que el coche es más rápido, más lento o incluso detenido, cuando aún está en movimiento. En los talleres es muy común ver intercambios condenados injustamente, cuando, en práctica, una limpieza de sensor sencilla, VSS, eliminación de residuos metálicos de punta y desinfectar el conector con spray limpiador de contactos, restaura lecturas estable y elimina los cambios de marcha, patrones erráticos que parecían ser defectos graves, transmisión. Pero hay un sensor, aún más crítico, que literalmente escuche lo que sucede dentro del motor, como un micrófono de alta precisión. Número 4. Sensor de detonación. Sensor de hay un golpe. Dentro del bloque del motor hay un sensor atornillado directamente en estructura metálica, cuya función es escuchar permanentemente cada explosión que ocurre en los cilindros. Ese es el sensor de detonación, un componente del peso eléctrico diseñado para identificar vibraciones, lesiones específicas causadas por el golpeteo de bolos o detonación anormal de la mezcla. En la práctica, convierte las vibraciones, cambios mecánicos en las señales eléctricas que el sistema central analiza en tiempo real para saber si el motor está detonando porque combustible de baja calidad, exceso, avance de temperatura o ignición agresiva. Al detectar cualquier indicio de detonación, la unidad de control reacciona en milisegundos, retrasando el punto de encendido y enriqueciendo ligeramente una mezcla para proteger el motor. El problema empieza cuando este sensor acumula suciedad, oxidación, aceite secado o instalado con torque incorrecto. Algo muy común después, servicios mal ejecutados. En estos casos, en determinadas condiciones, pierde la sensibilidad y deja de transmitir correctamente las vibraciones reales del motor. El riesgo es doble, o la unidad central no lo nota verdadera detonación, permitiendo el motor está trabajando cerca de su límite. Daños o surgen lecturas falsas que hacen que la oficina central retrase el punto por tiempo todo. El resultado es un coche pesado, sin respuesta y con una sensación constante de falta de fuerza. 6. En muchos casos, solo limpieza de la superficie de contacto, de reinstalación del conector y del par corregir. Transformar completamente el comportamiento del motor que parecía cansado, pero a sensores que no protegen, solo avisan cuando viene el daño. Ya casi está aquí. Número 3. Sensor de presión de aceite. La luz roja de aceite. En el panel se encuentra uno de los más temidos por cualquier conductor brasileño. Detrás, esta alerta se activa mediante un pequeño sensor. Presión que rara vez recibe atención hasta el día que algo sale mal. El sensor se atornilla a un canal de aceite del bloque o culata y tiene una misión simple pero vital para indicar si la presión en el sistema de lubricación cayó por debajo de un límite seguro. Internamente, un diafragma o elemento es sensible y se deforma bajo presión del aceite, abriendo o cerrando un circuito eléctrico o generando una señal proporcional en los sistemas más modernos. Con el tiempo, los canales de la entrada a este sensor puede llenarse con lodos, barniz de aceite quemado o partículas sólidas, formando una pequeña tampón interno. En esta situación, la presión real del motor no alcanza el elemento sensible. El motor puede trabajar bajo presión peligrosamente bajo, mientras el panel indica todo normal, o por el contrario, generar alarmas falso debido a respuesta lenta e irregular. Ya se han encontrado en talleres sensores completamente obstruidos, marcando una presión perfecta, mientras que el manómetro externo mostró valores críticos. Por lo tanto, la limpieza o reemplazar este sensor durante un mantenimiento más exhaustivo puede ser la diferencia entre un motor protegido y se predijo un fallo catastrófico. Pero existe otro medidor
aparentemente inofensivo que también engaña con frecuencia. Número 2. Sensor de nivel de combustible. El indicador de combustible parece un detalle trivial hasta el día que el coche se detiene en medio de la carretera, todavía indicando un cuarto de tanque. Detrás de eso, la aguja mentirosa es todo el conjunto de sensor de nivel conocido como flotador combustible, un componente que vive sumergido dentro del tanque y que prácticamente nunca se revisa durante toda la vida útil del vehículo. El sistema funciona con un flotador mecánico conectado a un brazo que se desliza a lo largo de un sendero resistivo, alterando el valor eléctrico a medida que aumenta el nivel de combustible o baja. El panel o la unidad de control se convierte esta variación en una lectura visual para el conductor. A lo largo de los años, este sendero, el material resistivo, sufre sulfatación, una acumulación de barnices derivados de combustibles, baja calidad y depósitos que crean puntos muertos. El resultado es marcadores que vacilan, se quedan atascados en el medio tanque o tarda demasiado en reaccionar después repostar. En talleres especializados, estos módulos se desmontan. En los senderos y contactos se limpian con productos específicos. Y el movimiento del flotador está comprobado. Muchas quejas por alto consumo y fallos de funcionamiento. Las cosas inesperadas comienzan con algo simple. Sensor de nivel que dejó de indicar el cierto. Pero los sensores son inútiles. Perfecto si el sistema nervioso que conecta todo esto y todo falla. Número 1. Conectores y mazos de cables eléctricos de sensores. En numerosos diagnósticos se gastan grandes sumas de dinero en el intercambio de sensores que aparentemente son defectuosos. Cuando real, el problema no está en el sensor, sino en los conectores y en el arnés eléctrico que alimentan estos componentes. Cada sensor básicamente depende de 3 cosas: fuente de alimentación adecuada, conexión a tierra confiable y una señal limpia que llega hasta la unidad de control electrónico. ¿Qué sucede en millones de coches que tienen años? Es lo que vibración constante, calor del motor, la humedad y los impactos menores degradando cables, pines y terminales para pocos. Aparecen oxidaciones verdes en conectores, malos contactos intermitentes, cables rotos internamente y conexiones a tierra sueltas que fallan. En consecuencia, el coche funciona. El escáner muestra códigos de avería, sensor de temperatura, oxígeno, posición o presión, pero en la práctica, mueva el látigo ligeramente. El defecto aparece y desaparece. Lo que pocos conductores saben es que limpieza profunda de conectores con producto eléctrico, corrección de puesta a tierra, reparación de empalmes defectuosos, arnés de cableado correctamente instalado y asegurado, eliminan defectos que parecen reales, fantasmas electrónicos. Por lo tanto, los técnicos experimentados siempre empiezan por látigo y a través de los conectores antes condenar los sensores caros, porque a veces el problema no está en el componente, pero en el camino donde está la información tiene que pasar.